Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes a todos, a los equipos de Radio Anglicana, a ti que estás ahí al pie del cañón, como siempre, dirigiendo este y otros muchos programas, y por supuesto, un saludo muy grande, muy fuerte, un abrazo muy grande también a todos nuestros amigos radio oyentes que están ahí al otro lado y que están ayudándonos a hacer el programa. Buenas tardes a todos. Buenas, totalmente. Saludamos a los hermanos que nos acompañan en la transmisión de Radio Anglicana, en las aplicaciones móviles, en nuestra página web, y aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo simultáneo que tiene Radio Anglicana en distintas plataformas. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Lámpara es tu palabra para... Lo primero que hacemos, como siempre, ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que dirija el espacio y nos abra también a todos el entendimiento. Adelante, reverendo, oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, una vez más, un miércoles más, porque tú permites que estemos aquí en Radio Anglicana, como siempre, con la buena intención de transmitir tu palabra, de instruir acerca de ella y transmitir, Señor, esperanza para tu iglesia, para tu pueblo esparcido en toda la tierra. Así te pedimos también, Padre nuestro, que este programa de hoy sea también bendecido y que seas tú quien lo dirijas. Y no olvidamos, como no hacemos prácticamente nunca, a las personas que sufren en el mundo por diferentes motivos. Que tu consuelo, que tu amor, que tu misericordia, que tu compasión les llegue a ellos a través de todos los medios que tú has establecido. Te damos las gracias por escucharnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Luz, tu palabra es la luz. Bueno, continuamos con este programa especial en el que tratamos la evolución de la moral en la Biblia. Ya esta es la segunda parte de este programa. En nuestra vez anterior habíamos adelantado algo que de los temas que trataríamos en esta segunda parte, donde hablamos de la moral social y habíamos también anunciado pues que en este tema, en este tratado, hablaríamos sobre el divorcio, la esclavitud y también el papel de la mujer. En nuestra última emisión comenzábamos hablando sobre el divorcio. Se trataron algunos temas bastante relevantes sobre ello, que hoy vamos a darle continuidad, y también la idea es que hoy los finalicemos. A modo de conexión, reverendo Juan Mari, con las tres últimas preguntas de las que finalizábamos el programa anterior, ¿podrías comentarnos sobre la diferencia entre las concepciones que habían acerca del divorcio entre los judíos, tanto de la época de nuestro Señor como también del Nuevo Testamento, y la propia concepción sobre divorcio de nuestro Señor Jesucristo, a modo de introducción? Muy bien, Noel, pues vamos a hacerlo de forma muy breve en aras de poder cumplir con el espacio que tenemos asignado para nuestro programa, y diremos así de forma muy simple que la concepción con la cual Jesús se encuentra en su momento y en su época, porque no hay que olvidar que Jesús es judío, nace en un ambiente judío, concretamente en la Palestina del siglo I después de Cristo, o sea, de la era cristiana, ¿no? Que es un mundo completamente distinto del nuestro. Jesús se enfrenta con una concepción del divorcio que es tremendamente cruel para las mujeres. La mujer no puede decidir el divorcio, siempre es el marido, y Jesús señala abiertamente todo aquel entramado que iba en contra de la mujer como algo cruel y que no era realmente la voluntad de Dios.
Resumiendo, diremos que para Jesús, evidentemente, el matrimonio es algo sagrado, el matrimonio es una institución sacrosanta, es la base de la sociedad, como ha sido siempre en todas las culturas, y por supuesto para él es indisoluble. Jesús admite una posibilidad de disolución del matrimonio. Tengamos en cuenta que Jesús, como decimos, está hablando en un mundo y en un contexto social, religioso, cultural, que no es exactamente el nuestro. Jesús está hablando de una salvedad que sería lo que él dice la fornicación, o lo que algunos textos traducen así, ¿no? Algunas versiones de la Biblia, la fornicación, salvo por causa de fornicación. Pero como también habíamos indicado, esa fornicación no era simplemente pues a lo mejor algo pasajero, sino una instalación plena y definitiva de la persona en unas condiciones que lo que hacían era dañar a su familia. En ese caso, Jesús antepone el bien de esa otra persona, el bien de esa familia perjudicada, y admite que ahí pueda darse realmente el divorcio. Efectivamente. Sí, sobre esta enseñanza de Jesús, Juan Mari, ¿implica ello la obligatoriedad del divorcio en este caso, por ejemplo, quitando la posibilidad del perdón o de la remisión? No, nunca. A ver, en el pensamiento de Jesús siempre la posibilidad del perdón, de remisión, de redención de la persona está ahí. Es decir, a ver, el gran ideal cristiano, por ejemplo, en un caso de estos, para nosotros que somos discípulos de Jesús o que decimos de serlo, el gran ideal, incluso en un caso de estos de fornicación, como dice el texto sagrado, el gran ideal tiene que ser el perdón. Ahora, también tenemos que reconocer que eso es un terreno muy resbaladizo, ¿no? Un terreno extremadamente resbaladizo en el cual siempre hemos de andar con muchísimo tiento, y de forma muy especial quienes tenemos responsabilidades pastorales. Mucho cuidado con intentar pontificar sobre un asunto que es tan variopinto como variopinta es la experiencia humana, y que requiere un cuidadoso y un minucioso examen de cada caso concreto. ¿En qué sentido? ¿A qué nos estamos refiriendo, Juan Mari? Mira, estamos pensando en este momento en demasiados, porque no es uno, ni dos, ni tres, ni 100, ni 1000. Son demasiados los matrimonios, incluso matrimonios de creyentes, que se han disuelto por infidelidad, porque hay una infidelidad o porque ha habido una infidelidad, y lógicamente por la reacción radical del cónyuge engañado, que nunca debemos condenarla, porque es normal que un cónyuge engañado, humanamente hablando, no reaccione bien. Ahora, también son muchísimos los casos de personas que luego se han arrepentido por haber tomado decisiones radicales frente a un engaño, frente a una infidelidad, que podrían haberse evitado, ¿no?, simplemente con diálogo. Es muy fácil decirlo así, muy fácil, demasiado fácil. Demasiado fácil cuando no se vive en ese momento, no se está en los zapatos, como se suele decir, de la persona que se ha sentido engañada. Hay un buen consejero matrimonial, que los hay, gracias a Dios, puede orientar muy bien para que incluso en casos de infidelidad manifiesta, ese matrimonio no llegue a una ruptura definitiva de la que después, tal vez, con el paso del tiempo, se van a arrepentir. Hay algunos que hablan del privilegio paulino, refiriéndonos a estos casos de divorcio, Juan Mari. ¿A qué se refieren? ¿De qué trata? Bueno, es un nombre técnico, ¿no? Además se dice en latín, privilegium paulinum, ¿no? Es el nombre que se da a un consejo emitido por San Pablo Apóstol, precisamente en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 7 concretamente, y en los versículos 12 al 16. Las palabras de San Pablo dejan entender que un matrimonio compuesto por un cónyuge que sea cristiano, bueno, en aquel momento un cónyuge convertido al cristianismo, ¿no? Y el otro que no lo es, que no se ha convertido nunca, que no le ha interesado el cristianismo, que no ha querido,
hacerse cristiano, pues ese matrimonio que pueda disolverse en aras de la paz doméstica si la fe cristiana, es causa de conflicto. A ver, las interpretaciones que se le han dado a este privilegio paulino, bueno, pues han sido muy variadas a lo largo de la historia, ¿no? Hoy, desde luego, aunque se mantiene, incluso en alguna legislación eclesiástica, en alguna legislación canónica, nunca debiera de esgrimirse como un pretexto moral para un divorcio o una disolución matrimonial entre gente cristiana, como desgraciadamente ha sucedido pues demasiadas veces, ¿no? El hecho de decir, pues por ejemplo, pues uno de los dos cónyuges, de los dos componentes del matrimonio, se hace miembro de otra iglesia, de otra denominación cristiana, que no sea la propia en la que estaba la pareja, y automáticamente, como se ha ido a otra denominación, pues dice, vale, yo ya no puedo convivir contigo porque tenemos religión distinta, cosa que no es cierto. No es religión distinta, es una interpretación distinta de la misma religión, y por lo tanto me quiero divorciar de ti. Cuidado, eso no es correcto, y eso no es aplicar el privilegio paulino, sino que es abusar de él. Nunca se debe esgrimir este privilegio paulino, que está ahí, que está en 1 Corintios 7, como hemos dicho, versículos 12 al 16, como un pretexto para que cristianos que son de distintas confesiones pues se agarren a ello para decir, mira qué cómodo es, pues ahí te quedas, me voy y rehago mi vida con otra persona, que a lo mejor eso no tendría que ser, y menos por esa razón. ¿Cómo podríamos decir que concibe San Pablo el matrimonio, Juan Mari? Bueno, hay un texto muy importante en el pensamiento de San Pablo que se encuentra en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5 concretamente, a partir del versículo 28, si la memoria no nos engaña, un texto en el que se considera, un texto capital, clave, ¿no?, para esta cuestión, donde el apóstol concibe el matrimonio como una unión de dos personas. Él está hablando de un hombre y una mujer, y lo hace con unas categorías que a nosotros pues nos pueden resultar un poco curiosas, ¿no? Por ejemplo, fijémonos bien que al marido, por ejemplo, pues San Pablo le exige un amor total para con la esposa, ¿no?, que conlleva incluso una entrega de su propia vida por ella. Eso lo dice San Pablo claramente. Pero, curiosamente, a la esposa, San Pablo no le exige amor por el marido, simplemente le exige respeto. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que San Pablo es un hombre de su época, es un hombre de su momento, como decimos, vive inmerso. Él es judío, pero no es un judío palestino, es un judío de la diáspora, incluso era ciudadano romano, como sabemos bien por Hechos de los Apóstoles, y es un hombre que se ha criado, incluso ha vivido su fe judía, pues en un ambiente de cultura helenística y también romana. Entonces su concepción del matrimonio no es lo que nosotros entenderíamos hoy en nuestra época, en el siglo XXI, como matrimonio por amor. Fijémonos bien, aquí tenemos que tener en cuenta dos aspectos que son fundamentales, para no interpretar mal este pasaje paulino, que por otro lado es tan importante. Mira, rápidamente, por un lado, la opinión que expresa San Pablo es fundamentalmente teológica, ¿no? Porque fijémonos que asimila la figura del esposo, la figura del marido, a la de Cristo, que realmente da su vida por la humanidad, incluso da su vida por la Iglesia. Y por el otro, la otra realidad es que en aquel mundo antiguo, aquel mundo helenístico romano, los matrimonios se concertaban, por lo general, por las familias de los contrayentes. Y se concertaba atendiendo a ciertos aspectos, a ciertas condiciones o a ciertos intereses que no se parecen en nada a tal como entendemos el matrimonio hoy, ¿no? Vamos a decir algo que puede resultar curioso.
Pero la idea que nosotros tenemos en nuestro siglo XXI y que la hemos tenido también en el siglo XX y que la tenían también nuestros tatarabuelos en el siglo XIX, ya antes un poquito diferente, ¿no? Ya del 18 para atrás un poco distinto. Esta historia o esta idea del matrimonio con amor o por amor ha sido algo muy minoritario en la historia. Es más, en nuestra cultura, la cultura occidental, tiene dos momentos que son claves para su gestación, para su concepción. Lo decimos muy rápido. El primer punto: aquellos antiguos trovadores de la Edad Media del sur de Francia, trovadores provenzales, que viven entre los siglos XI y XIII, y exaltan el amor cortés entre las clases nobles, por ejemplo, y exaltan pues esa unión por amor, ¿no? Y luego aparece el romanticismo del siglo XIX, que ha tenido una influencia enorme en el siglo XX y llega hasta hoy. Y en el romanticismo del siglo XIX pues exaltaba el amor como el fundamento del matrimonio, rompiendo incluso con convenciones sociales, etcétera, ¿no? A ver, hay que decir que en nuestros días, aunque parezca mentira, y en nuestra cultura occidental sigue estando vigente, sobre todo en ciertas áreas, el matrimonio no precisamente por amor, sino por otro tipo de intereses, ¿no? San Pablo, que es un hombre de su época, no tenía los mismos patrones de pensamiento que podemos tener hoy en relación con este asunto y con otros muchos. San Pablo no entiende el matrimonio romántico, es que no existe en su momento el matrimonio así por amor. Sí que entiende que el matrimonio es algo muy importante y que cuando un hombre y una mujer contraen esa responsabilidad, el marido contrae la responsabilidad de representar a Cristo y por lo tanto llegar incluso a dar su vida por su esposa. Pero a la esposa no se le podía exigir tanto. Hoy en día, Juan Mari, ¿qué ocurre con el divorcio entre cristianos y cómo debería actuar la Iglesia ante ese fenómeno que no puede ser ajeno a ella? No, desde luego, me has preguntado qué ocurre hoy, ¿no? Con el divorcio en la Iglesia. Mira, el divorcio entre cristianos. Bueno, pues se quiera o no es una realidad. Se quiera o no se puede mirar para otro lado, no se puede hacer como los avestruces, meter la cabeza bajo tierra y decir no pasa nada, no veo nada. No, es una realidad triste, es cierto. Es una realidad trágica, por supuesto que sí. No es deseable, pero es una realidad a la que no podemos darle la espalda o frente a la cual no podemos pues mirar para otro lado y cuidado, ¿no? Cuidado. Una realidad que no siempre es condenable, ¿eh? Atención. Existen matrimonios entre cristianos cuya vida en común, por distintas situaciones y condiciones que a nosotros no nos corresponde juzgar, es un auténtico infierno. Es una destrucción literal del uno o del otro o de ambos cónyuges. Y eso conocemos, desgraciadamente, no un caso, ni dos, ni tres, ni 10, ni 100. Por desgracia son muchísimos. Evidentemente esa no es la finalidad del matrimonio. O sea, no se ha instituido el matrimonio para que las vidas de las personas que lo contraen sean desgraciadas. En demasiadas ocasiones, atención, es la Iglesia el mayor problema en estos casos. Sobre todo, cuando se niega a reconocer esa realidad o cuando, peor todavía, castiga literalmente a quienes se han divorciado, sometiéndolos incluso, lo hemos sabido así, hace no mucho hemos tenido noticia de un caso de estos, e incluso se ha sometido a la vergüenza y a la condenación pública de la persona o de las personas divorciadas. Eso no se puede tolerar. Es moralmente condenable que la Iglesia se ensañe con personas que están viviendo, que han vivido, como decimos, un infierno en vida, infierno los dos, un infierno en vida porque ha sido un matrimonio que no funcionaba bien, ¿no? Añadiendo todavía, pues, por ejemplo, cargas inhumanas, y lo vamos a decir así de claro, por ejemplo, la prohibición de tomar la comunión. Fijémonos que incluso en la Iglesia Católica Romana, que son nuestros hermanos, el Papa Francisco no estaba de acuerdo con esto, gracias a Dios. O, como hemos dicho, exposición de los divorciados a la vergüenza pública de ciertas congregaciones. No, eso no es tolerable. Es más inmoral y más reprobable
que el propio hecho del divorcio, pues rezuma la misma crueldad que tenían los antiguos fariseos, a los que Jesús condenaba cuando aplicaban literalmente la ley de Moisés sin comprender el Espíritu de Dios. Vamos a decirlo en pocas palabras. La Iglesia ha de mostrar caridad para con los que sufren. Eso en todas las áreas de la vida. Hay divorcios que no se pueden justificar, sin duda, que obedecen a caprichos o a cualquier cosa que no son tolerables. Pero hay otros divorcios que son necesarios para la propia estabilidad, para la propia, como diríamos, para la propia dignidad de la persona y para permitirle llevar una vida mínimamente humana. En relación con la esclavitud, Juan Mari, ¿aprueba la Biblia la esclavitud de seres humanos? Una pregunta que no es fácil. Bueno, sí, es fácil hacerla, responderla no, ¿verdad? A ver, dices, aprueba la Biblia. Mira, vamos a decirlo así, vamos a contestar de forma negativa. Nunca la cuestiona. O sea, la Biblia nunca dice, sí, hay que tener esclavos, pero tampoco dice, no, no hay que tenerlos. Es decir, la Biblia no cuestiona la esclavitud. Y este es el problema. O sea, la da por hecho, simplemente como algo propio de la existencia humana, en las épocas en las que vieron la luz los escritos bíblicos, que es cierto. No hay ningún solo pasaje en toda la Biblia, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, que exija la liberación de los esclavos. Pero es que en el mundo en que vio la luz la Biblia, era completamente normal. Nadie se lo cuestionaba. ¿Y a qué se debe o por qué ninguno de los profetas, ni el propio Señor, nuestro Señor Jesucristo, ni los apóstoles se declararon abiertamente en contra de esta práctica, Juan Mari? Pues mira, porque es una cuestión cultural. Vamos a ver, el mundo o los distintos mundos, épocas que ellos conocieron, tanto en Palestina como fuera de Palestina, el mundo antiguo en general, es un mundo que estaba cimentado sobre la esclavitud. Pensemos un poquito en esa historiografía marxista clásica que describía el mundo antiguo como modo de producción esclavista. Es que la esclavitud formaba parte de las sociedades y era imposible para aquellas personas imaginar un mundo sin esclavos. Y pensemos que no es solamente en la época en que vive Jesús o en la época de los profetas. La esclavitud se constata en la historia desde aproximadamente el año 6000 antes de Cristo, en la antigua Sumeria, la civilización sumeria, de la que procedería Abraham cuando sale de Ur, de lo que llamamos hoy Ur de los Caldeos, ¿no? Al sur del Irak. Pero que se constate ahí por primera vez quiere decir que debía ser mucho más antigua. Y hay antropólogos que dicen que ya en la prehistoria, sin duda alguna, había seres humanos que estaban en régimen de esclavitud. Los más fuertes esclavizaban a los más débiles para que les hicieran trabajos duros, ¿no? A ver, para personas nacidas, criadas, educadas en la antigüedad, era imposible concebir la realidad humana sin esto que para nosotros hoy una lacra social, ¿no? Lo que hicieron los profetas, eso sí, lo que hizo Jesús y lo que hicieron los apóstoles y más tarde los padres de la Iglesia fue suavizar el pensamiento de los creyentes. Por cierto, muchos de los creyentes eran esclavos, sobre todo en la iglesia primitiva, ¿no? En relación con este asunto, pues, a ver, tanto los profetas como Jesús, como los apóstoles o los padres de la iglesia después, declaraban la dignidad humana de todos los hombres y las mujeres del mundo, ¿no? Porque se entendía que Cristo, ya en el Nuevo Testamento, es el redentor del conjunto del género humano, sin distinciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las palabras de San Pablo en Gálatas, ¿no? Porque en Cristo Jesús ya no hay ni libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ¿no? Todos somos uno. A ver, no está diciendo San Pablo que no existan los esclavos. Claro que existe, lo que existían. Lo que ocurre es que San Pablo dice que a los ojos de Dios el esclavo o la esclava también son un ser humano y es pasible de redención y por lo tanto tiene una dignidad intrínseca, ¿no? La epístola de San Pablo Apóstol, esta sí, ¿no?, que se ha venteado muchas veces a Filemón, es en este sentido un canto a la dignidad de los esclavos, pero no un canto a la liberación de los esclavos. San Pablo no exige a Filemón, su amigo Filemón, que le diera la libertad a Onésimo, el esclavo Onésimo.
No entraba en el horizonte del pensamiento de San Pablo esa liberación masiva de los esclavos, pero sí entraba el hecho de que un esclavo debía ser bien tratado porque era también un ser humano. ¿Cuándo es que los cristianos adquieren conciencia, Juan Mari, acerca de luchar contra la esclavitud? Muy tarde en la historia, por desgracia muy tarde, a partir del siglo XVIII. Más concretamente, incluso se puede decir dónde. En Inglaterra, el Reino de Inglaterra, el Reino Unido ya se llamaba en aquella época, ¿no? United Kingdom, y sus 13 colonias de América del Norte, que luego serían los Estados Unidos, ¿no? Los actuales Estados Unidos. Ahí encontramos figuras, por ejemplo, como un tal John Bullman o William Wilberforce, que fueron figuras clave en la lucha contra la esclavitud y en concienciar a los cristianos de que aquello era una aberración, ¿no? La primera institución antiesclavista de que tengamos noticia fue la llamada Sociedad Abolicionista de Pensilvania. Se fundó en el año 1775, Pensilvania, que era una de las 13 colonias inglesas de América, ¿no? Y se propuso acabar con el tráfico de esclavos africanos que iban desde las costas africanas hasta las colonias inglesas de América, ¿no? Fijémonos cuál fue la influencia, ¿no?, de este hecho. A ver, México, por ejemplo, el Imperio de México abolió la esclavitud en 1829, por ejemplo. El Reino de Inglaterra, el Reino Unido, en 1833. Rusia en 1861. Los Estados Unidos, sorprendentemente, más tarde, en 1865, después de la famosa Guerra Civil, ¿no? La República del Paraguay, por decir otro más de nuestros hermanos culturales, en 1870. Brasil en 1888. España, curiosamente, fue el último país europeo occidental en abolir la esclavitud. Lo hizo en 1870 también, con la Revolución Gloriosa. Y las colonias españolas del Caribe, pues entre esa fecha, 1870 y 1886, por poner unos ejemplos, ¿no? O sea, el mundo cristiano, como hemos dicho, reaccionó desgraciadamente con siglos de retraso ante esa lacra social. Pero, como dicen, nunca es tarde. Gracias a Dios lo hizo. Sí, totalmente. ¿Y cómo entendió el mundo cristiano y la iglesia que la esclavitud era moralmente una aberración, Juan Mari? Bueno, ahí tenemos que pensar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nunca ha dejado de trabajar, nunca ha dejado de actuar entre los seres humanos, cristianos incluidos, naturalmente. Y en las culturas cristianas, el Espíritu Santo ha ido inspirando poco a poco pues una mayor sensibilidad ante las desgracias y los errores sociales, ¿no? Aunque es cierto que en las Sagradas Escrituras no hay ningún mandato claro de abolición de la esclavitud, y a eso se agarraban muchos esclavistas en el siglo XIX, por ejemplo, en los estados del sur de los Estados Unidos, y la Biblia no prohíbe la esclavitud. Bueno, es cierto que la conciencia cristiana alcanzó el grado de comprensión en este tema, pues del mensaje del Evangelio que lo exigía, porque una cosa es la letra de la Escritura y otra cosa es el espíritu de la Escritura, que va modelando poco a poco la sensibilidad cristiana, y no solamente en relación con los esclavos, sino con otras muchas cosas. Rápidamente, Juan Mari, ¿en qué sentido nosotros como iglesia estamos llamados a luchar contra la esclavitud hoy en día? Aunque parezca raro, hoy todavía existe esclavitud en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en zonas del Asia meridional, la India, por ejemplo, países vecinos, o de África, ¿no? Por ejemplo, Mauritania o el Congo, ¿no? La esclavitud en estos países normalmente se suele justificar, claro, no son países cristianos, de cultura cristiana, debido pues a deudas impagadas, por ejemplo, que se saldan con la venta de hijos, nietos o del propio deudor, ¿no? En el mundo occidental ya no existe la esclavitud, realmente, gracias a Dios, pero hemos de reconocer que existe de otras maneras y con otros nombres, ¿no? Como por ejemplo la explotación de los trabajadores, la injusticia social permanente, y de eso somos testigos hoy, y de eso la Iglesia no puede permanecer en silencio.
ante esas tropelías. A ver, la misión de la Iglesia es alzar la voz, es condenar la voz profética de la Iglesia sin paliativos esos atropellos a la dignidad humana, porque no son otra cosa, ¿no? El testimonio cristiano de una Iglesia que acoja a todos, sin distinciones, les dé la dignidad que tienen por creación y por redención, es un arma muy poderosa para transformar el mundo en este sentido y acabar con esas desigualdades, ¿no? En Cristo Jesús todos somos iguales. Y a nuestro último tema es sobre la mujer. ¿En qué situación rápidamente, Juan Mari, coloca la Biblia a la mujer? Mira, si tenemos en cuenta los medios vitales, los trasfondos culturales entre los cuales se escribió la Biblia, pues hay que reconocer que la situación de la mujer en la Biblia, la Sagrada Escritura, es de relegación, de una sumisión permanente al varón. No hay más que recordar aquellas palabras del Génesis 3, el relato de la caída, cuando, según ese relato, pues Dios le dice a la mujer: te someterás a tu marido y él se enseñoreará de ti, de todo, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que reconocerlo, que el testimonio bíblico deja constancia de vez en cuando, ahí se ve la mano del Espíritu Santo que va trabajando en las mentes de los seres humanos, incluso entre los creyentes, deja constancia de mujeres extremadamente valerosas que Dios suscita, cosa rara, ¿verdad? Parecería que no tenían espacio. Bueno, pues Dios suscita a ciertas mujeres para ocupar lugares destacados en la historia de la salvación. Hay muchos ejemplos. Mira, ahí está Sara, la esposa de Abraham, que tiene una gran influencia. Rebeca, la esposa de Isaac. Las dos hermanas Lía y Raquel. La profetisa María o Miriam, hermana de Moisés y Aarón, ¿no? La profetisa Débora, Ana, la madre del profeta Samuel, y un largo etcétera que desemboca en la Virgen María. La Virgen María, que es la mujer y el ser humano más importante de la historia después de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, ¿no? En este sentido, hallamos en las Sagradas Escrituras un cierto equilibrio entre, por un lado, las condiciones culturales, que eran una realidad social también entre los creyentes, ¿no?, que hacían que la mujer estuviera relegada, pero por el otro lado se ven con claridad excepciones muy señaladas que anticipan nuevos tiempos y nuevos horizontes. Y en nuestra siguiente pregunta, Juan Mari, ¿en qué sentido nuestro Señor decanta por ensalzar a la mujer frente a quienes la humillaban o la rechazaban?
Mira, en los evangelios, en los relatos tal como nos han llegado de los evangelios, hallamos, por ejemplo, mujeres muy estrechamente vinculadas, muy estrechamente asociadas con el ministerio del Señor, ¿no? E incluso mujeres que fueron restauradas directamente por su poder y por su misericordia frente a la crueldad de aquella sociedad que, por el hecho de tener problemas y de ser mujeres, pues quedaban siempre relegadas, ¿no? Además, nunca hay que olvidar, y esto es algo que es una realidad innegable en los evangelios, que Jesús escogió precisamente a mujeres muy concretas para que fueran los heraldos, los primeros heraldos de su resurrección. No hombres, no varones, sino mujeres, ¿no? La actitud de Jesús, por lo tanto, en relación con el sexo femenino, pues marca una pauta muy clara para la Iglesia en lo que se refiere a la condición de la mujer. Evidentísimamente, un gran salto, no ya un paso, sino un gran salto hacia adelante frente a lo que había sido, por ejemplo, la mentalidad del pueblo judío, el pueblo en el que él nació, vivió y se crió, y parecería también, tristemente, un salto muy grande en relación con la mentalidad de muchos cristianos todavía en el día de hoy. Sí, totalmente. ¿Y la iglesia cómo debe de actuar, Juan Mari? ¿Acaso debe la iglesia reconocer también el llamado ministerial divino a las mujeres? No nos debe caber la más mínima duda, ¿eh? Pero, a ver, aún siendo conscientes, como somos en este momento, de que esta declaración o esta opinión puede resultar inaceptable para muchos cristianos de nuestros días, la realidad es que los llamados divinos no los hace la Iglesia. Los llamados divinos los hace Dios en su total y absoluta soberanía. Y es muy evidente que Dios ha llamado y llama a mujeres para los ministerios sagrados. Vamos a ver, conocemos personalmente, y sin duda tú también, a muchas mujeres, tanto en nuestro país como en otros, que en las parroquias, en los puntos de misión, en las congregaciones, están ejerciendo unas labores ministeriales que no tienen nada que envidiar a los ministerios realizados por varones. La Iglesia, hoy en nuestros días, y digo hoy en nuestros días porque en otras épocas pues la mentalidad era de otra manera, pero lo que habíamos dicho antes en relación con la esclavitud, la obra del Espíritu Santo avanza y va perfilando y va sobre todo puliendo la mentalidad cristiana y sobre todo la sensibilidad cristiana. En nuestros días la Iglesia comete la que sea, no importa la denominación que sea, la Iglesia puede estar cometiendo un error de enorme magnitud si se opone al hecho de que Dios llama a mujeres para los sagrados ministerios. Vamos a decirlo claro. Esa Iglesia que haga esto tendrá que dar cuenta de ello ante Dios, y probablemente no le gustará mucho tener que dar esa cuenta. No porque Dios esté ahí con una guadaña para rebañar cabezas, ni mucho menos, sino porque, a ver, ¿qué razones van a dar? Para decir, no, mira, es que tú llamabas a mujeres, pero yo no lo aceptaba. Y la pregunta sea, ¿y por qué? Total. En fin. Y en relación a esto, Juan Mari, ¿qué ocurre entonces con ciertos pasajes bíblicos en los que las mujeres son reducidas al silencio o no se acepta que ellas enseñen? Bueno, pues ocurre lo que estamos viendo en este programa de hoy y habíamos visto también en el anterior, ¿no? O sea, son pasajes que están ahí, que no se pueden obviar y decir, como no me gusta, fuera. No, están ahí y hay que aceptarlos como tal. O sea, nosotros hemos recibido la Biblia como la hemos recibido, ¿no? Tal como se escribió, ¿no? Bueno, pues son pasajes que obedecen a situaciones muy concretas, a contextos muy determinados, contextos socioculturales que no son de nuestro tiempo y que no siempre vamos a entender bien.
Lo mismo que aquella gente que vivía en aquella época no podría entender bien, si lo hubiera visto, cómo es el concepto sociocultural de la Iglesia de nuestros tiempos, ¿no? A ver, lo que resulta innegable es que las grandes figuras femeninas de la Biblia ¿eh? no fueron reducidas al silencio. Sí, es verdad que hay algún pasaje que dice: yo no permito que la mujer enseñe y que guarde silencio. Vale. Ahora, lo cierto es que en la Biblia encontramos mujeres que no fueron reducidas al silencio, que nadie les dijo: tú cállate porque eres mujer. Y sus palabras contienen magníficas enseñanzas, ya las contenían para su momento y las contienen para nosotros hoy, ¿no? A ver, pretender que una mujer no debe ejercer un ministerio sagrado porque hay algún pasaje bíblico que lo desaprueba, pues sería tan absurdo como justificar la esclavitud porque la Biblia no la reprueba, ¿no? Y como hemos dicho, los esclavistas de los siglos XVIII y XIX entendían así las Escrituras. Pero vaya interpretación, ¿no? Eso hoy nosotros lo vemos como una aberración. Pues también es aberrante que hoy haya personas que se agarren a ciertos textos para decir que la mujer se calle o que la mujer no hable. En el hecho de que haya varones, es decir, hombres, que sean a veces tan estrictamente rigurosos e incluso virulentos cuando se trata de este asunto, probablemente hay algo más que una simple cuestión de creencia o una simple cuestión de interpretación de la Biblia, pero eso es un terreno muy difícil en el que no debemos de entrar. ¿Se ha detenido la moral cristiana en estos aspectos tratados, Juan Mari? No, que va. Por supuesto que no. La moral cristiana sigue adelante, ¿no? En estos temas y en otros. En estos temas y en otros, algunos de los cuales son no sensibles, sino hipersensibles, ¿no? Y la moral cristiana, que es obra directa del Espíritu Santo, pues siempre camina hacia adelante, nunca hacia atrás. Y siempre camina sensibilizando a las personas y de forma muy particular, vamos a decir, a los cristianos, pues para hacernos más compasivos, para hacernos más caritativos, vamos a decir así, frente al dolor y a las necesidades humanas, especialmente en asuntos muy concretos. Vamos, así ha sido, así sigue siendo hoy y así lo será hasta el fin de los tiempos. Con esto, Juan Mari, hemos de entender o podríamos incluso pensar que la moral cristiana está por encima de las enseñanzas bíblicas. Está por encima de muchos textos de la Biblia. Vamos a decirlo así de claro. La moral cristiana siempre ha estado, está y estará, y no puede ser de otra forma, en total armonía con el Espíritu de Dios que se manifiesta en la Biblia. Pero eso no implica forzosamente que tenga que estar en total armonía con la letra de la Biblia. A ver, la moral cristiana, como hemos visto, ¿no? en este programa de hoy y sobre todo en el anterior, la moral cristiana no puede estar en armonía con la poligamia. Y en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, está lleno de ejemplos de polígamos, incluso de grandes figuras de la historia de la salvación que eran polígamos, ¿no? La moral cristiana no puede estar en armonía con el incesto, o aquel tipo de incestos que mencionábamos, ¿no? No puede estar de acuerdo. La moral cristiana no puede estar de acuerdo, por ejemplo, con el levirato, que es una monstruosidad, ¿no? No puede estar de acuerdo. Aquello está en la Biblia, sí, pero no es moralmente cristiano, ¿no? A ver, la Iglesia siempre ha abstraído de estos textos sagrados el meollo de su enseñanza, sus principios eternos, que no en todo momento aparecen claramente expresados de manera explícita. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esta moral cristiana, se quiera reconocer o no, ha coloreado totalmente y sigue coloreando totalmente, aunque haya por ahí algunos que digan que no, la cultura occidental, y le ha dado una forma y una sensibilidad que las culturas no cristianas no tienen. Y vamos a decir algo más también, algo más sin entrar en detalles. El hecho de que hoy en las sociedades occidentales, que se diga lo que se quiera, son sociedades cristianas,
de fondo cristiano, el hecho de que en estas sociedades se den pasos grandes, avances sociales grandes, que para muchos pueden resultar incomprensibles, se quiera decir o no, eso forma parte del espíritu cristiano y del espíritu de la moral cristiana, porque la moral cristiana tiene como finalidad fundamental, conforme a los principios expresados por Jesús en los evangelios, el bien de todo el mundo. Y como Jesús tenía una hipersensibilidad muy grande hacia la gente marginada, pues para con aquellas tal vez minorías que son marginadas y a las que se les ha hecho y se les hace, desgraciadamente, vivir situaciones injustas. La moral cristiana mira por encima de todo el bien de la persona, la dignificación de la persona. Y ahí no hay diferencia entre hombres ni mujeres, ricos y pobres, libres, esclavos o de una nación o de otra. En definitiva, Juan Mari, hay cambios en la moral bíblica, pero ¿acaso no es inmutable? Por supuesto que la moral bíblica cambia naturalmente, como hemos visto, y eso que no hemos hecho más que dar pinceladas, por supuesto que sí. No es la misma moral la que respiramos en el Antiguo que en el Nuevo Testamento, debido a todas las razones antedichas, ¿no? Claro, ¿no es inmutable? Pues evidentemente no puede serlo, no puede serlo. Lo que sí es inmutable es ese principio eterno, esos principios eternos que inspiran la moral cristiana, ¿no? Esos principios del Espíritu de Cristo, que son los que han de inspirar a los creyentes hasta el fin de los tiempos. Es decir, lo que habíamos comentado ahora, ¿no? Eso de que siempre se busca el bien de los seres humanos, siempre se busca la compasión, siempre se busca la caridad, siempre se busca el beneficio del ser humano, especialmente de aquellos seres humanos que por razones muchas veces injustas se han visto relegados o despreciados, como por ejemplo las mujeres, ¿no? O sea, eso sí que es inmutable. Ahora, lo que es la letra de la Escritura, bueno, pues la letra de la Escritura obedece a un mundo muy concreto y no siempre hoy ya podemos emplearla de la misma forma que se había empleado en otras formas, lo cual no desautoriza la Biblia, al contrario, ¿no? Pues esto yo sé que es la preocupación de mucha gente, ¿no? Especialmente en círculos evangélicos, ¿no? Si a la Biblia se la desautoriza, no se la desautoriza. No se la puede desautorizar. Lo que sí se hace es contextualizar su mensaje y sobre todo dar una mejor ubicación de su letra en su mundo, porque los principios que se emanan de la Biblia pues no siempre van a concordar con su letra, evidentemente. Para mis pasos, luce mi sendero. Bueno, pues con esto llegamos al final de este programa especial, que han sido 2 emisiones de programa especial, donde hemos hablado pues de esa evolución de la moral, tanto en el Antiguo con el Nuevo Testamento, la evolución de la moral bíblica, analizada paso a paso, bien detallada, bien explicada, y como dice Juan Mari, solamente tratando de algunos puntos, los más relevantes entre ellos. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes, gracias Juan Mari por tu tiempo y por tu compañía. Gracias a vosotros, y siempre lo decimos así, y es verdad, a los que estáis ahí al pie del cañón en los estudios de Radio Anglicana y a los que están al otro lado, que son los que, fíjate, programas como estos han sido inspirados por amigos y hermanos que los han solicitado. Fíjate, totalmente, así es, totalmente. Pues muchísimas gracias, y también ya disculparán que hemos tenido un pequeño problema técnico en el transcurso del programa. Los que nos estaban siguiendo a través de la transmisión de vídeo lo han podido notar. Los que nos escuchaban en las aplicaciones no ha sido notable allí en la transmisión, pero sí lo hemos solucionado rápido, porque no podíamos dejar a medias este
tema tan importante y tan esperado también por nuestros oyentes. Aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos han estado compartiendo sus agradecimientos por estos temas tratados. También recordarles que en nuestro canal de YouTube, aproximadamente en media hora, ya van a tener también a su disposición esta segunda parte del programa. Y ahí tienen también la primera parte para todos aquellos que también están muy interesados en el tema. Muchísimas gracias, como bien dice el reverendo. Esto es gracias a vosotros, nuestros oyentes, que son los que nos animáis y también nos ayudáis para llevar este programa hasta vosotros. Continuaremos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Ya retomaremos las reflexiones en torno al primer libro de los Reyes. Ya teniendo en cuenta este especial, pues yo creo que también disfrutaremos más de los siguientes episodios, de los siguientes estudios en relación al libro primero de los Reyes. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Es la luz, luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.